Muy buenas, estimados televidentes, como cada semana en nuestro programa Vida Sana. Hoy nos vestimos de lujo con el doctor Julio Núñez Argüelles. El doctor Julio Núñez Argüelles es un médico con una trayectoria increíble, es un anestesiólogo con muchos años de experiencia. Además, es un hombre de Dios, cristiano desde 1988. Y sin más, queremos darle la cordial bienvenida a nuestros estudios. Doctor, es un placer, es mío, tenerlo aquí en el día de hoy. Por favor, háblenos un poco de su currículum, que es bastante extenso. Primero que nada, le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. Toda la gloria sea para Él. Pues yo soy de origen cubano. Mi trayectoria es larga. Estudié medicina en Estados Unidos, en España, en la Universidad de Santiago de Compostela. Hice mi especialidad en anestesia general en la Universidad de Miami y sus ámbitos, sus vínculos con otros hospitales. Y después hice una subespecialidad en anestesia cardiovascular durante un año. Después de eso, pues fui director de anestesia de la Atorrey Community Hospital, un hospital federal radicado en el área bancaria de Puerto Rico. Después fui director de anestesia del Instituto Oftalmico de Carolina y después fui director de anestesia del Hospital Larkin Community Hospital en el sur de Miami, luego de lo cual me dediqué exclusivamente a administrar anestésicos para casos de cirugía plástica. Durante esta trayectoria de tantos años hice muchos casos de cirugía plástica en los hospitales, pero luego me decidí, porque me gusta y ha sido mi pasión, dedicarme únicamente a la cirugía, a la anestesia para la cirugía plástica. Doctor, casi todos los pacientes, cuando se someten a una cirugía, piensan que toda la gloria, si sale bien, además de ser de Dios, se la lleva el médico, el cirujano. Muy pocas personas saben que detrás de una excelente cirugía tiene que haber un excelente médico anestesiólogo. O sea, creo que la anestesia es uno de los puntos más delicados que existen dentro de una operación. ¿Es cierto esto? Bueno, hasta cierto punto, porque obviamente si un paciente pone toda su fe en el anestesiólogo, me prestas un bisturí y cuando termine con el paciente jamás va a querer ver un anestesiólogo. O sea, es un equipo, trabajo en equipo, donde hay una confianza mutua entre el anestesiólogo y el cirujano, donde cada uno desarrolla su especialidad a la mayor posibilidad posible. Por eso es que ves que los cirujanos plásticos escogen siempre trabajar con un anestesiólogo fijo en el cual tienen confianza, al igual que el anestesiólogo también le gusta trabajar con ciertos cirujanos con los cuales se llevan y trabajan en un equipo como se debe ser. Doctor, ¿cuándo más o menos surgió la anestesia a nivel mundial? La anestesia surgió en los 1800. Era una anestesia muy primordial, donde se usaba éter, ciclopropano, agentes que eran más que anestésicos, dormían al paciente, pero tenían la capacidad, desgraciadamente, de ser altamente arrítmicos, producían arritmias cardíacas. Después ya en los 1900 empezaron con otros anestésicos más modernos y después se ha desarrollado ya una anestesia que prácticamente está libre de pecado. Hoy en día es altamente sofisticada, especialmente para los casos de cirugía plástica, anestésicos que, por así decirlo, se diseminan por el organismo y se eliminan por el organismo con tremenda facilidad, lo cual ayuda mucho al desarrollo de unas técnicas que permiten que el paciente esté libre de complicaciones como vómitos, dolores musculares, mareos, etc. Doctor, antes que surgiera la anestesia como una forma de mitigar el dolor en las operaciones, ¿cómo se trataban estos pacientes que de alguna manera tenían que hacerse algún tipo de operación que me imagino que ha sido en otros tiempos rústica, ¿no? Según mi entender, no es muy fuerte, pero según mi entender, acudían a ciertos métodos, licor, pastillas, sustancias de la naturaleza que lo semisedaban, pero la anestesia quiere decir
Número uno, que el paciente no tiene nivel de conciencia. Número dos, que el paciente no sufre dolor. Y número tres, que el estado de no dolor y sueño es reversible. Aquellas sustancias que se utilizaban en aquellos tiempos, pues no tenían esa capacidad. ¿Entiende? El organismo las eliminaba progresivamente y se prestaba a muchos tipos de complicaciones que hoy en día prácticamente son inexistentes. ¿Aproximadamente cuántos tipos de anestesia existen? Bueno, la anestesia es una sola, pero evidentemente las técnicas de anestesia son diferentes para cada procedimiento. Por ejemplo, no es lo mismo una anestesia para operar un pulmón, lo que se llama una toracotomía con extirpación de un pulmón o un lóbulo, que una anestesia para hacer un aumento de seno. O sea, la anestesia se le da de acuerdo con el historial del paciente, de acuerdo con el tipo de procedimiento que el paciente vaya a ser sometido y de acuerdo también, muy importante, con el tiempo que el anestesiólogo estime que va a durar la operación y también teniendo en cuenta las posibles complicaciones que la anestesia puede poner. Dicho sea de paso, no es lo mismo una anestesia para extirpar un pedazo de colon o para extirpar un lóbulo de un pulmón o para hacer un corazón abierto o otro tipo de procedimiento que sea correctivo, curativo, que es un tipo de anestesia para cirugía plástica que implica mucho menos riesgo, es de mucho menos envergadura y son anestesias mucho más benévolas. Nosotros en programas anteriores, y lo vamos a tener próximamente, tuvimos al doctor Pedro Puebla hablándonos sobre cirugía estética o cirugía plástica y reconstructiva. La anestesia, muchos pacientes que se quieren someter a una cirugía plástica o de reconstrucción pueden presentar algunos síntomas de hipertensión, etc. ¿La anestesia cómo influye en estos casos? Lo importante no es en realidad lo que el paciente sufra, las enfermedades que el paciente se esté tratando y algunas veces no se esté tratando. Lo importante es que haya una comunicación verídica entre el paciente, el cirujano y el anestesiólogo, de manera que uno pueda tomar medidas para evitar complicaciones relacionadas con ese tipo de padecimiento. Por ejemplo, un paciente puede ser diabético, eso no implica que no se pueda operar. Puede ser hipertenso, eso no implica que no se pueda operar. Hay ciertos estados en los cuales un anestesiólogo consciente y profesional no debe administrar anestésico. Por ejemplo, un paciente que come 3 paquetes de cigarrillos al día, pues ese paciente no es candidato a la cirugía plástica por múltiples razones en las cuales ahora no voy a ahondar. Eso son cosas del cirujano. Yeah. Pero un paciente diabético, lo importante es controlar la diabetes antes de exponerlo a la cirugía. Un paciente hipertenso tiene que estar controlado. Lo que se trata es, la palabra clave es hemodinamia, que el organismo que vaya a ser sometido a la cirugía y a la anestesia esté hemodinámicamente estable, quiere decir que su fisiología esté estable, ya sea diabético, sea hipertenso, sea hipertiroideo, hipotiroideo, sea lo que sea, sino que esté estable antes de ser sometido. Claro, antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía tiene que ser seguido directamente por el anestesiólogo y por el médico internista o cardiólogo, lo que le competezca, para que asegurar que la hemodinamia del paciente sea la misma antes, durante y después de la cirugía. Perfecto. Doctor, nos vamos a un corte y regresamos con usted enseguida hablando hoy de anestesiología. Estimados televidentes, y regresamos con el doctor Julio Núñez Argüelles. Doctor, nos habíamos quedado en la posibilidad de un paciente de tener alguna enfermedad que lo invalidara para una cirugía plástica o reconstructiva basado en la anestesia. ¿Qué es la condición? ¿Cuál es la condición exacta que debe tener un paciente en relación a someterse a una cirugía que debe plantear o debe hablar o debe decir qué
a la hora de reunirse con su médico y su cirujano, o sea, con su cirujano plástico y con usted para someterse a una cirugía y a una anestesia? Eso se contesta con una sola palabra: honestidad. El paciente debe confesarse su clínica, su hemodinámica con el cirujano y sobre todo con el anestesiólogo, que es el que va a establecer la hemodinámica del organismo que está expuesto a la anestesia. Lo peor que puede hacer un paciente es negar que sufre de ciertas enfermedades. Por ejemplo, un paciente fuma y no dice que fuma, pues eso afecta el periodo intraoperatorio bajo anestesia, afecta la curación, el periodo postoperatorio y el resultado de la operación. Un paciente es hipertiroideo, los cuales se ven mucho, y porque quiso dejó de tomar las pastillas porque se sentía bien, se le quitó la taquicardia, duerme bien, etc. No lo dice, eso puede tener repercusiones. De forma que, resumiendo, cualquier enfermedad, cualquier medicamento, cualquier hábito que el paciente tenga, debe de decírselo ambos, al cirujano y al anestesiólogo. El mal que más afecta, y digo el mal que más afecta a la sociedad hoy en día, y por supuesto se aplica a los pacientes de cirugía plástica, que te repito, en este momento es mi pasión, es que una gran mayoría de los ciudadanos de este planeta, debido a las repercusiones sociales del terrorismo, de la inestabilidad económica, de la pérdida de trabajo, etcétera, pues empiezan a tomar sedativos y calmantes y no lo dicen. Entonces lo encuentran como que eso es un tabú, sobre todo en nuestras sociedades hispanas, eso es como un tabú. Cogen su receta de su médico que sabe la verdad, pero no se lo dicen al anestesiólogo, no se lo dicen al cirujano. No es que le vaya a producir una complicación extremadamente grave, pero sí uno se da cuenta inmediatamente por los signos vitales del paciente que este paciente está tomando algo y no lo dijo. Entonces tienes que administrar una serie de sustancias que generalmente no tienen que ser administradas a no ser que sea necesario. Pero sí, la pregunta, para contestar tu pregunta, lo más importante de la relación médico-paciente preoperativamente es que el paciente diga todo lo relacionado con su clínica a nivel personal. Y esto, por supuesto, le va a facilitar tener su operación a pesar de que tenga algún... Se desarrolla una técnica anestésica especial para cada paciente. Para ese caso. Todas las anestesias no son iguales. Diferentes pacientes reciben diferentes tipos de anestésicos y diferentes tipos de sustancias. Algunos se lo hacen con un gas anestésico, otros lo hacen con narcóticos, otros lo hacen mezclando gases con narcóticos, otros lo hacen tratándolo con antihipertensivos, otros lo hacen midiendo niveles de azúcar durante el procedimiento si son diabéticos, y así sucesivamente. O sea, no hay invalidez por una precondición no hay, para a no ser que esté hemodinámicamente inestable. Ya. En cuyo caso, si es diabético, lo envías a un endocrinólogo. Si es cardíaco y tiene arritmia, lo envías a un cardiólogo que puede o no darle, por así decirlo, el pase a que se opere. Si es hipertenso, pues lo puedes tratar si está hemodinámicamente estable o no, y así sucesivamente. Usted dijo hace unos momentos que la cirugía plástica o reconstructiva se había convertido en una pasión para usted. ¿Por qué? Bueno, la cirugía plástica es muy especial porque cuando un paciente está enfermo y necesita que lo operen, generalmente implica una gravedad mental que el paciente trae consigo mismo y un estado de ánimo que, cuando un paciente, por ejemplo, si no tiene una fe o un mecanismo de soporte familiar, o está pasando por un momento malo, por un divorcio o la muerte de un familiar hace poco, pues eso implica ciertos factores coadyuvantes que ayudan a que el éxito no sea total. La cirugía plástica es diferente porque el paciente está sano, el paciente está expuesto a una cirugía que le va a aumentar su autoestima, es una persona que está segura, plenamente segura, que al exponerse a un cirujano, dicho sea de paso, yo conozco al doctor Puebla hace 30 y pico de años y llevo 38 años en el giro de la medicina y 30 y pico dando anestesia, administrando anestésico,
para mí es uno de los mejores cirujanos plásticos que he visto jamás, y he visto muchos, porque desde esa sabanita se ve todo, y puedo apreciar la calidad del cirujano o la falta de la misma. Pero te repito, los resultados de la cirugía plástica son inmediatos y son muy positivos. Aumenta la autoestima del paciente. El paciente necesita que si se hace eso se va a sentir mejor. Es mínimamente invasiva, es una cirugía no curativa, es reconstructiva, etcétera, etcétera. No, y me imagino que en el caso de los niños que vienen con malformaciones que se pueden arreglar, me imagino que esa sonrisa después de una operación debe ser una satisfacción increíble. La satisfacción no tiene, para el grupo médico. No tiene descripción, la satisfacción que uno tiene cuando ve un niño que está afectado, que los demás niños se ríen de él, que se siente cohibido, que se siente diferente, y le cambias la vida totalmente al exponerlo a un procedimiento de cirugía plástica reconstructiva. Doctor, en sus 30 y tantos años de experiencia como anestesiólogo, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles? Los momentos más difíciles son los pacientes jóvenes a los cuales se les diagnostica una enfermedad maligna, que tienen familia, esposa, hijos, que son el sostén de la casa, y cuyo pronóstico es malo, porque ya el mal se propagó y tal. Pero al mismo tiempo te repito que he visto muchos, pero muchos casos de pacientes ya desahuciados ser curados por el Espíritu Santo. Eso es un tema que quiero tratar con usted en el próximo segmento. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con la parte espiritual y científica, del doctor Julio Núñez Argüelles. Nos vemos en 2 segundos. Estimados televidentes, regresamos al último segmento con el doctor Julio Núñez Argüelles, anestesiólogo, un varón de Dios además, y dejé este último segmento para conversar con él acerca de su parte espiritual unido a la ciencia. Doctor, usted es cristiano. Soy cristiano. Desde 1988, tengo entendido. Sí. ¿Cómo se puede mezclar la parte espiritual, esa fe en Cristo Jesús, con la medicina, con la ciencia? Bueno, no hay tal mezcla. Simplemente cuando uno nace de nuevo, ya uno es otra persona. La objetividad médica, la intuición que uno tiene de cada paciente en particular, la relación con los demás compañeros de trabajo, la relación con el paciente antes, durante y después del procedimiento, el estado de ánimo de uno, la paz espiritual que uno tiene, todo eso es parte de ser cristiano y lo hace uno. Yo no estoy criticando a nadie que no lo sea. En el caso personal mío me ha cambiado mi vida completamente, y mi actitud hacia la vida, y en este caso hacia el paciente y a mis compañeros de trabajo, etcétera, es totalmente diferente para bien. O sea que el arraigarse a la fe cristiana le ha mejorado tanto su relación con sus compañeros como con su relación con los pacientes, su relación de con vida mis en hijos, sentido general. con mis familiares, con todo lo que se relaciona con mi vida personal y mi vida profesional y mi vida social. ¿La ciencia es parte del regalo que Dios nos da? Bueno, dice en Génesis, dice, y lo durmió en un sueño profundo y lo operó y de su costilla sacó a Eva. O sea que la primera anestesia la dio el Señor, lo durmió en un sueño profundo. Óigame, y la primera cirugía la hizo el Señor y lo operó. Hoy se sabe por los escolásticos que, claro, la primera costilla, porque la costilla es el órgano que tiene médula ósea que es más superficial, y ahí está el código genético en los cromosomas.
Entonces lo más fácil, sabiendo Dios todo, creador de todo, es acceder a la costilla, para que voy a ir adentro, ni al fémur, ni al húmero, fue a la costilla. Pero sí, lo durmió en un sueño profundo y lo operó y de su costilla sacó a Eva. O sea que la ciencia es de Dios. Indiscutiblemente. Siempre ha habido una controversia en este. Bueno, controversia este en la mente de los que no creen, o los que no han leído, o los que no quieren, o los que no le importa. Pero yo me considero bendecido de haber recibido esa revelación, porque de hecho está escrito en Génesis, cuando Dios creó a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, creó a Eva, y así lo dice. Doctor, ¿qué recomendación usted le puede dar a todos esos televidentes que nos están viendo a lo largo y ancho de la República Mexicana y los que nos están viendo a través de la web o nos siguen en Facebook y Twitter? ¿Qué recomendaciones usted le puede dar finalmente para un paciente que se va a someter a una cirugía? ¿Qué le puede recomendar tanto espiritualmente como en la parte científica? O sea, como médico cristiano, ¿cuál es su recomendación más acertada para esas personas que lo están viendo? Bueno, si el paciente es de la fe judeo-cristiana, que se encomiende a Dios, número uno, en fe, en el Espíritu, y que diga la verdad, que se confiese con su cirujano y con su anestesiólogo en los cuales está poniendo su vida. Pero antes de ponerle en manos del cirujano y del anestesiólogo, la pone en las manos del Señor. En mi opinión particular es que yo, antes de ser cristiano, pues no me querías haber conocido. Yo he cambiado mi vida totalmente. Yo no creía ni en la luz eléctrica y mi vida era un desastre. Y yo iba de mal en peor, daba 3 pasos para adelante y 50 para atrás. Mis logros fueron muy difíciles, pasé mucho trabajo económico para estudiar medicina, lo logré, hoy lo sé porque Dios estaba al lado mío, aunque yo no creía ni en Él. Pasé por un divorcio muy malo que me hizo mucho daño, sufrí mucho y, por así decirlo, tuve tanta vicisitud en mi vida que tenía 2 imágenes idólatras de supuestamente 2 santos, y un amigo un día que es cristiano vino y me dijo, déjame preguntarte algo, Julio, si tu casa coge fuego y tú no agarras los 2 muñequitos esos y los sacas, ¿ellos no se queman? Digo, claro, por supuesto. Dice, pero eso está hecho por mano de hombre. Digo, sí, por supuesto, pero ahí están las vírgenes. Dice, no. ¿Y quién se las puso adentro? Así que aquello me sacó de contexto porque fue toda una vida creyendo en eso. Era idólatra y no lo sabía. Te vuelvo a repetir para no ahondar en ese capítulo de mi vida porque prefiero olvidarlo. Cuando tuve un renacer nuevo, mi vida cambió totalmente, radicalmente. Doctor, realmente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias porque no solo nos ha dado una enseñanza médica, sino nos ha dado una enseñanza cristiana, nos ha brindado su testimonio propio. Sabemos que usted es un hombre con muchas responsabilidades. Hoy inclusive saliendo del programa Viaja, lo esperamos de vuelta por aquí. Nos va a ser un placer poder tener otros programas con usted y seguir recibiendo todo ese cúmulo de experiencia que usted tiene tanto en el campo médico, y lo invitamos también en la parte espiritual que nos enseñe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, y a ustedes, estimados televidentes, los esperamos en el próximo programa. Todos sus comentarios pueden hacerlo a través de efernandez@veracidadchannel.com y con gusto le damos respuesta a sus inquietudes. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Dios bendiga a México.